Muchas gracias. Gracias nuevamente a todas, a todos por su presencia en esta mañana de viernes. Lo digo con una sonrisa porque ya es viernes y eso siempre me da mucha felicidad. Espero que ustedes también. Y bueno, vamos a continuar con ahora vamos a ver criterios relativos o cosas que se han resuelto en los recursos de revisión en el procedimiento especial sancionador, pero como es viernes y estamos de buenas, vamos a hacer un ejercicio no de evaluación, porque las evaluaciones no son padres, pero vamos a retroalimentar un poquito, ¿no? Con relación a lo que vimos ayer. Entonces les voy a hacer preguntas generales, no nada difícil, ¿no? Aspectos procesales a los que nos referimos ayer. Y pues quien guste contestar, si nadie gusta, pues yo elijo a alguien democráticamente, pero relativos al medio de defensa que vimos, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría que me contestara quien desee hacerlo, o quien yo designe en su defecto, es la procedencia. ¿Contra qué actos proceden los recursos de revisión en el procedimiento especial sancionador? Con que me digan uno y otra persona me diga otro y otra persona me diga otro. Entonces, procedencia general. ¿Alguien lo designamos? Adelante, Ramiro Esqueda. Abandonó la reunión. Bueno, ¿alguien más? Procedencia. Si no, Fernando Saldaña, procedencia, por favor. Contra un acto en concreto. Sí, el recurso de revisión procede contra la sentencia que emite la Sala Regional Especializada en el mismo procedimiento. Puedo decir los demás si quiere. Bien, esa es una, ¿no? Uno de los actos en contra de los que procede. ¿Otro? ¿Alguien? Sí, Fernando. Ahorita, enseguida le doy la palabra a Ramiro. Hola, buenos días. Buenos días. También en contra de las medidas cautelares que emite el propio INE dentro de los mismos procedimientos especiales sancionadores. Cuando se conceden, cuando no se conceden o en ambas. En general, ¿no? En ambas. Exacto. Perfecto. Ramiro, usted nos iba a comentar también. Sí, doctor, perdón, me desconecté. No me digan doctor, oigan. Es que eso de doctor siempre me hace sentir viejo e importante y no soy ninguna de las dos. Díganme Alonso, por favor. Ok, Alonso, gracias. Es sentencias dictadas en el PES, las medidas cautelares que mencionó la compañera Ríos y el acuerdo de desechamiento del Instituto Nacional Electoral. Exacto. ¿Por qué la admisión no? Pregunta general, ¿eh? Quien quiera. Sí. Porque la sola admisión no significa un agravio para la persona, ¿no? Exacto. Perfecto. Era lo que iba a contestar, ¿verdad, Fernando? Súper. Plazos. Me desechan mi denuncia. ¿Cuánto tiempo tengo para interponer mi medio de defensa ante el desechamiento? Sí, Guadalupe Gutiérrez. 4 días. 4 días, que es el plazo genérico, ¿verdad? Exactamente. Ok. De conformidad con el criterio que nos comentó el día de ayer. El criterio jurisprudencial, exactamente, ¿no? 11-2016, que resuelve justamente que a falta de una mención expresa, entonces nos vamos al criterio genérico que se establece en la ley general. Perfecto. ¿Qué otra pregunta les iba a hacer con relación a esto? Con relación a las medidas cautelares, ¿cuál es el plazo y cuál es la diferencia en el cómputo del plazo con relación a ya sea el desechamiento, ya sea la sentencia pronunciada por la Sala Regional Especializada? ¿Sí, Fernanda? Que en el caso de cuando se impugnen las medidas cautelares, el plazo está computado en horas y son 48 horas, y en el otro, pues en base al criterio, además de que ya regla general es en días. Exacto. Y que los días terminan a las 11:59 de la noche y las horas, pues cuando fenecen esas 48 horas, ¿no? Recordar también la parte de que hay una diferencia entre procesos electorales y no.
Hay cierto tipo de actos, ayer lo referimos y seguramente lo han referido en su clase relativa al procedimiento especial sancionador, que tiene que ver con la violencia política de género, las reformas de abril de 2020 con relación a esto, y que se tramitan por esa vía de tal suerte que puede haber actos que no se dicten dentro de procesos electorales y que entonces va a alterar, va a modificar el cómputo de los plazos, ¿no? Y de las horas y de todo esto. Bueno, pues vamos ahora a ver algunos ejemplos, no sé si tengan alguna duda, ¿no? Con relación a lo que vimos ayer, queda clara la procedencia, la legitimación, ¿alguna duda con la legitimación? ¿Quiénes están legitimados para interponer el recurso? Habíamos visto, ¿no? Es una serie de sujetas y de sujetos que pueden tener una triada procesal distinto, ¿no? Que nos lleva a esta idea del tercera interesada, que no tiene tampoco mucha dificultad. Vimos también cuestiones relativas al trámite, ¿no? Que se interpone, ¿ante quién se interpone? ¿Me acuerdan? O sea, cuando yo interpongo un recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador, lo interpongo ante la autoridad responsable, ¿sí? ¿Qué pasa si no lo interpongo ante la autoridad responsable y acudo directamente al tribunal? No pasa nada. Hay criterio jurisprudencial que dice la interposición ante la propia sala competente interrumpe obviamente el plazo, digamos, se tiene por cumplimentado el plazo dentro para la interposición del medio de defensa y no tiene ninguna implicación procesal. Claro, lo que pasa es que la autoridad responsable, como ustedes lo saben, dependiendo de cuál se trate, según el acto impugnado, es la que tiene que integrar el expediente, tiene que dar aviso, ¿no? Tiene que poner en los estrados correspondientes para que el tercera interesada, dentro de las 72 horas siguientes, manifieste lo que a su derecho convenga, remita pruebas, etcétera, y después se remite a la sala con el informe circunstanciado, ¿no? Que como dijimos tiene una serie de características. Las características generales de los informes circunstanciados están en el artículo 17, de la Ley General del Sistema de Medios de Información. Entonces, bueno, si quieren vamos al artículo para que no quede como nada más mencionado, pero pues ya habíamos dicho, falta que no tenga aquí la ley, espérame tantito. Estoy prometiendo cosas que creo que no la tengo abierta. Y tendría que tenerla porque la acabo de utilizar. Sí la tengo. No es cierto, no la tengo. Bueno, en el artículo 17 no nos detengamos en algo que la verdad es que tampoco es demasiado importante, ver las características de los informes circunstanciados. Obviamente se tiene que decir, ¿existe alguna causal de improcedencia que se acredita y se menciona? Obviamente la autoridad que emitió el acto tendrá que ver o tendrá que dar cuenta de si es verdadero o no el acto, si existe o no el acto, cuando se notificó para efectos de computar los plazos y una serie de argumentos en donde se sostendrá la constitucionalidad o la legalidad de la resolución de que se trate, ¿no? Básicamente se trata de eso el informe circunstanciado, pero bueno, nos podemos remitir al artículo 17 en donde se pormenoriza de mejor forma, pero no lo tengo y no vamos a perder tiempo en algo que tampoco es como demasiado difícil, ¿no? Ni de entenderse ni de sus requisitos. Bueno, se analizan los requisitos de procedencia una vez que se turnan, 24 horas después de que fenecen las 72 horas, se turnan a la sala superior, en donde el magistrado presidente, como ya habíamos dicho, lo turna al magistrado que por turno, valga la redundancia, corresponda, que se hace el análisis de si se cumplen los requisitos de procedencia o no. De ser así, se admite, se pone en estado de resolución y se declara cerrada la instrucción porque ya estarían todos los elementos correspondientes debidamente integrados, ¿no? El expediente integrado. Y tienen para resolver, ¿se acuerdan cuánto tienen para resolver la sala superior? ¿Sí se acuerdan? Más o menos. Les voy a dar un parámetro y ustedes me dicen, entre 10 y 15, no son ni 10 ni son 15, pero por ahí va. 12 días. 12 días. Máximo sí, de 12 días. Exacto. 12 días para resolver una vez que se recibe el expediente. Bueno, vamos ahora sí, a ejemplos. El primero que me interesa poner, y que ayer lo mencioné mucho, tiene que ver con un ejercicio de comunicación sui generis, porque recuerden que
nos referimos al marco constitucional. Y en este marco constitucional recalqué de manera importante el artículo 134 de la Constitución, que tiene que ver con propaganda, con uso de pautas y que tiene que ver con recursos públicos. Entonces vamos a una sentencia en donde se hace una interpretación de cómo este ejercicio de comunicación sui generis tiene dos componentes. Yo empecé la perorata de ayer hablando de componente administrativo y puse un ejemplo de autoridades y de caducidad y de facultades y dije que, entre otras cosas, había una serie de criterios que se tienen que tomar en cuenta a la hora de imponer una sanción de tipo administrativo, entre los cuales se encuentra la cuestión pecuniaria, ¿no? Hago un análisis de la capacidad económica, de la reincidencia, ¿no? Una serie de factores que ahorita vamos a ver que contempla la ley a la hora de multar a una persona física o moral, que también pueden ser sujetas o sujetos de los procedimientos especiales sancionadores. Ahorita vemos en específico cuáles y por qué. Y después, la cuestión relativa al 134. Publicidad gubernamental, información gubernamental, ¿cuál es la diferencia? Ya dijimos que la publicidad, si bien no está prohibida, ahorita vamos a ver una restricción relativa a tiempos electorales, pero que la publicidad debe de tener como elemento central ser neutra, ¿no? No posicionar indebidamente un candidato, partido político, ¿no? Inclusive vimos una jurisprudencia con relación no al 134, pero sí al uso de las pautas, que también se tienen que ceñir a una serie de directrices para que el mensaje sea partidista, en el caso de la propaganda gubernamental, que sea propaganda no partidista, no política, y en el caso de la propaganda de partidos, que sea partidista no para posicionar a una persona, ¿no? Y una serie de elementos que se tienen que tomar en cuenta para determinar el uso indebido de estas, ¿no? Bueno, son el tipo de cosas, como ustedes ya lo saben y lo han visto a lo largo de los módulos que componen este diplomado, que se ventilan en los procedimientos especiales sancionadores. Entonces resulta particularmente interesante la interpretación que se hace, decía, del 134, los alcances del mismo. Entonces déjenme, todavía no lo voy a compartir porque primero necesito para ello abrir la sentencia. Del refuerzo de su vacuna y Patricia Rincón, sí, está muy bien. Gracias por, a pesar de que tiene el refuerzo de la vacuna, presentarse a la clase. La verdad es que yo hubiera descansado, ¿eh? Pero bueno, gracias. Vamos aquí a compartir la sentencia, pues, de este recurso, ¿no? Entonces, como ustedes saben, dejen de ver. Ok, entonces vamos al análisis de esta sentencia. Ya tenemos desde el primer párrafo los efectos, ¿no? Se revoca, ¿sí? Una resolución, esta es una resolución de la sala especializada. Entonces, vamos a analizar las distintas sentencias. Algunas serán o habrán sido dictadas en resolución o serán sentencia de la sentencia, ¿no? Otras serán relativas a medidas cautelares y otras serán relativas a desechamiento, ¿no? Para ver como las diferencias entre una y la otra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a esta 185, nos va a llevar algo de tiempo por lo que les decía, ¿no? De los alcances y todo esto. Y las redefiniciones que se hacen, el análisis que se hace con relación a la propaganda, etc. Entonces, bueno, el marco de esto es, o son, procesos electorales en Coahuila e Hidalgo en los años de 2019 y 2020. Entonces, bueno, primero, la emergencia sanitaria que provocó que se suspendiera el proceso electoral. Perdón, con las implicaciones que ya conocemos, ¿no? Luego la reanudación por parte del Consejo General del INE, ¿sí? En estas dos entidades. Y entonces una queja en contra del presidente de la República, ¿no? Y, ¿sí? Los canales de televisión estos, que bueno, se trata de personas morales que son concesionarios de la señal de radio y televisión, del espectro radioeléctrico, ¿no? Entonces, bueno, se registra la queja, esta la presenta un partido político,
Recuerden, ustedes no es la clase correspondiente, pero la queja puede también iniciarse de oficio en algunas circunstancias o la puede solicitar alguna parte que se considere agraviada en algún sentido, ¿no? Entonces, bueno, se admite la denuncia, ¿sí? Y se dictan medidas cautelares. Ese es un primer elemento, ¿no? Entonces, se dictan medidas cautelares en donde la comisión correspondiente dice que no proceden, se impugna en un recurso, ¿no?, de revisión como el que estamos analizando, no en este, pues, pero en uno, aquí está el número, y se dice, se confirma por el INE, no eran procedentes las medidas cautelares. Bueno, eso en su momento, por cierto, causó revuelo, que no viene al caso, pero lo causó. Entonces, bueno, viene este expediente, formada por alguna razón promovieron aquí un juicio electoral. Valga decirlo, el juicio electoral, entre otras cosas, es un medio de defensa que procede ante algunos actos del procedimiento especial sancionador, aunque es una procedencia en realidad genérica para todas aquellas o todos aquellos actos y todas aquellas personas que no encuentren dentro de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral una vía procesal idónea para reclamar un derecho subjetivo público, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se interpuso un juicio electoral y el chiste, pues, es que seguimos aquí con la cuestión procesal, ¿no? Igual, se dejó sin efecto un emplazamiento, unas diligencias para mejor proveer que se pueden dictar, supongo que ya lo han visto, ¿no? Que las diligencias de mejor proveer son todas aquellas que puede dictar, en este caso, la Sala Regional Especializada, es decir, no se limita a la Sala Superior para tener mayores elementos y poder discernir, poder resolver, ¿no? Esto quiere decir que la parte de integración del expediente por parte del Instituto Nacional Electoral, por parte de la comisión de que se trate, puede solicitarle que se lleven a cabo, que se diluciden otra serie de actos, ¿no? Para que se acredite o no se acredite la violación o se pueda determinar de ser procedente alguna sanción o su inexistencia. Entonces, bueno, resuelven el procedimiento especial sancionador y se determina que hay infracciones. Hay difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido que comete un canal del Estado, ¿no? Un canal público, ¿sí? No un canal privado, eso por un lado. Porque se transmitieron conferencias matutinas del presidente de la República durante diversos días en el estado de Coahuila, que estaban en proceso electoral local, ¿no? Y entonces también se incumple la pauta por parte de lo que ordena el INE, se le atribuye a este mismo instituto y a otra serie de repetidoras o de cadenas de radiodifusión, porque en esta temporalidad no transmitieron la pauta en los términos en que había ordenado la autoridad electoral. Entonces tenemos que son tres cosas a la vez que se dilucidan, ¿no? Bueno, entonces el canal 11 decía persona moral pública, concesionaria de radio, pero perteneciente al Estado mexicano, interpone un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Es importante que refiera que se trata del canal 11 para efectos de la individualización de la sanción que ya había referido y que veremos más adelante, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la radicación, etcétera, la competencia. Esta parte de resolver mediante videoconferencia, ¿sí? Que bueno, por cuestiones de la pandemia. Ahora vamos a ver esta parte, ¿no? Cuestión procesal. Se debe interponer por escrito, eso ya lo vimos, ¿no? Nombre y firma autógrafa como elemento indispensable de manifestación de la voluntad, de lo contrario se desecha y se pierde mi derecho a poder hacer valer el medio de defensa, ¿no? Es más común de lo que se piensa que no traigan firma, entonces, bueno, ese elemento, el domicilio, se dice, en este caso, cuál es el acto impugnado, que es la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada y los hechos y los agravios que les causa, ¿no? Esos son los únicos requisitos que se tienen que revisar a la hora de ver si procede o no el recurso, obviamente que esté en tiempo, etcétera, pero no pronunciamientos de fondo, ¿sí? Esto lo digo porque, aunque no le proyecté ayer la jurisprudencia, hay una jurisprudencia relativamente novedosa en donde se establece que en el caso del desechamiento de la queja por parte del Instituto Nacional Electoral,
se tiene que hacer con consideraciones de forma, no de fondo, ¿sí? Entonces, bueno, eso nada más para tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, y aquí no estamos hablando del desechamiento de la sentencia, digamos, ¿no? Que la sentencia haya supuesto un desechamiento, sino que el desechamiento se dio desde el momento mismo en que se presentó la queja, ¿no? Por consideraciones de fondo, que en todo caso son competencia, por un lado, de la Sala Regional Especializada, que es la que se puede pronunciar respecto de la controversia planteada, y que, insisto, los requisitos de forma son los que nos van a servir para saber si procede o no la demanda. Lo demás será consideraciones que haga la Sala Regional y, en su caso, la Sala Superior, ¿no? Oportunidad, aquí 3 días, en tanto que se trata de una sentencia. Entonces, 25 de diciembre de 2020, 28 de diciembre siguiente, en el entendido que estamos en proceso electoral. Bueno, en ese entonces se encontraban en proceso electoral y, por lo tanto, el 25 de diciembre se consideraba hábil tanto para la notificación como para el transcurso de los siguientes días, que de todas maneras 26, 27, 28, a menos que hubieran sido sábado y domingo en periodo no electoral, de lo contrario, hubieran sido hábiles para efectos de la ley, ¿no? Pero bueno, entendiendo que estamos en proceso electoral y que todos los días y todas las horas son hábiles, es que también se contabilizó el 25 de diciembre, no como día 1, pero sí como día de notificación, y que entonces empieza a correr el plazo al día siguiente, ¿no? La legitimación y personería, igualmente, se interpuso por Canal 11 por conducta apoderada, y además la Sala Regional, esta es una forma de acreditar la personalidad, que ya esté reconocida ante la autoridad responsable, ¿no? A la que se reputa como emisora del acto que se tiene como contrario a la Constitución, a la legalidad, etcétera, ¿no? Interés jurídico, igualmente, ¿no? Aquí, pues, es fácil de delimitarlo, en tanto que en este procedimiento especial sancionado, pues, se sanciona a el Canal 11 por una conducta específica, ¿no? La definitividad, pues bueno, en este caso no tenemos problema porque para el caso de los recursos de revisión y de los procedimientos especiales sancionadores, si bien no es el único medio de defensa que necesariamente procede en todos los casos, ¿no? Los casos están limitados, tampoco es como muy difícil de dilucidar qué actos dictados dentro del procedimiento especial sancionador pueden ser sujetos de recurso de revisión, pues ya sabemos si son limitativos y son 3, ¿no? Pero bueno, entonces aquí no tenemos problemas de definitividad. Hay otras materias en las que sí se tienen que agotar medios de defensa previos antes de acudir a la Sala Superior o a la Sala Regional, pero no es el caso, entonces ese no nos preocupa, ¿no? Entonces ahora, hechos del caso, ¿no? Un escrito de queja que se presenta en contra del presidente de la República por un partido político, no menciono ninguno de los dos, pero pues ahí están, ¿no? Por un uso indebido de recursos públicos. Primera cuestión a dilucidar, promoción personalizada. Segunda cuestión, difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, y con ello pues, se vulnera la imparcialidad porque se difunden conferencias de prensa matutinas del 5 al 25 de septiembre, ¿no? Y a estos canales porque son concesionarios y que violentaron a la hora de difundir, violentaron el modelo de comunicación política, ¿no? Entonces, una vez integrado el expediente dentro del procedimiento especial sancionador, la sala dice, la infracción de promoción personalizada que se atribuye a los sujetos denunciados es inexistente, porque si bien es cierto que el presidente hace manifestaciones de las acciones de gobierno que lleva a cabo en su administración, no se las atribuye a él, no dice yo lo hice, ¿no? No hay una exaltación de su figura, de alguna otra persona. Aquí la interpretación es interesante y obviamente pues siempre la línea es delgada, ¿no? Pero bueno, queda también la idea, y esto lo tenemos que tener en cuenta, la propaganda gubernamental no está prohibida. Ahorita vamos a ver que sí tiene limitantes, ¿sí? Ay, espérenme, ya me perdí otra vez, ya me sacaron. Es que, si me están viendo, pues, no. Bueno, nada más era porque luego me pueden informar por WhatsApp que perdí la conexión y como no les estoy viendo, entonces me aseguré que el mensaje no fuera de ese sentido. Decía pues, la propaganda gubernamental no está prohibida.
¿no? Digamos, se puede hacer, tiene una serie de limitantes, pero sí está prohibida en tiempos electorales. Eso la sentencia lo pormenoriza de manera más, más acabada de lo que lo digo yo, ¿no? Pero bueno, entonces la línea delgada de decir, ok, no hay una exaltación a la figura, o sea, tampoco vamos a prohibir toda propaganda gubernamental por el hecho de serla, tenemos que ser cuidadosas a la hora de decir qué sí es, por qué sí es, y por eso habíamos visto estas ideas de las pautas, ¿no? Bueno, por un lado eso. Entonces, se brinda un panorama de la forma en que el gobierno actual ha trabajado, se presenta información de acciones de gobierno, avances de obras, programas gubernamentales, opiniones críticas respecto de temas de interés general, ¿no? También se declaran, hay unas infracciones relativas al uso de promoción personalizada, indebido de recursos, difusión de propaganda gubernamental en tiempo prohibido. Esto es importante, ¿no? Vamos a quedarnos con esta idea, propaganda gubernamental en tiempo prohibido, que vamos a establecer una diferencia con el 134 relativa a el uso de recursos, que esos están prohibidos siempre, el uso indebido de recursos, ¿sí? Entonces, bueno, esta sentencia va a hacer esa distinción, ¿no? Ahora, perdón, dice, analizar el supuesto de infracción, la difusión de propaganda gubernamental, y dice, ok, la difusión de información que tiene como propósito dar a conocer a la población, este resaltado es mío, no viene en la sentencia original, alcanzados por el gobierno en una temporalidad definida, y dice que corresponden a propaganda gubernamental, se definieron en una entidad que tenía proceso electoral, ¿sí? Y se definieron por parte de esta televisora, ¿no? Entonces, existe la infracción en el cumplimiento de la pauta ordenada por el INE a la difusión, también la infracción de difusión con propaganda gubernamental, perdón, el periodo prohibido, y entonces se le impone al instituto una multa equivalente a 86,880 pesos, ¿no? Vamos a ver esa parte también de la individualización de la sanción, que no es menor, y ya, ¿no? Entonces, bueno, el instituto, además, como al tratarse de, esta es una cosa importante, quizás ya lo vieron, ¿no? Se hace una calificación de la gravedad o no gravedad de la conducta, ¿no? Que igualmente tiene principios de derecho administrativo, y entonces en el caso de algunas otras concesionarias, se les impone una amonestación pública, ¿no? Pues bueno, ya. Entonces, bueno, los agravios, ¿no? Primero, motivos de impugnación, que no se sabe o no se analizó debidamente, de acuerdo con los impugnantes, que las conferencias, o sí, estas conferencias difundidas, eran propaganda o un ejercicio periodístico, ¿sí? Aquí se dice una serie de cosas al respecto, solo me voy a quedar con lo subrayado. También dice, yo no conocía previamente el contenido de la información que se iba a transmitir, ¿no? Entonces, si se transmite, pues siempre cabe la posibilidad de que sea algo que se catalogue como propaganda gubernamental por las propias características del ejercicio, y entonces dice, bueno, hay un manto protector del ejercicio periodístico en el que puedo fundar la difusión de este ejercicio, ¿no? Esto yo no tenía forma de conocer de manera previa a la transmisión que se pudiera difundir propaganda que se considerara, perdón, información considerada como propaganda, ¿no? Entonces, también con respecto a la individualización de la sanción, este otro aspecto que les decía, ¿no? Por un lado, esto obviamente no está debidamente fundada y motivada, hay elementos que que advirtió, perdón, que dice revelaran intención o dolo, esto para la individualización de la sanción, la consideran excesiva, ¿sí? La conducta es como grave o ordinaria, y ahí hay una serie de cuestiones relativas a esa conducta que dijimos en el derecho administrativo es importante porque la conducta, cuando la conducta que cometes, así como en el derecho penal, tiene que estar prevista en la ley y se tiene que adecuar de manera perfecta a lo que establece el tipo, ¿no? El tipo penal, pero en este caso a lo que establece la legislación administrativa que tiene efectos de sanción. De tal manera que, por un lado, la conducta tiene que estar prevista y esa conducta le tiene que corresponder una sanción específica.
tampoco se pueden imponer, así como no se pueden imponer en el derecho penal ni en el derecho administrativo, conductas por analogía y mayoría de razón, tampoco las sanciones, ¿no? Bueno, es una sanción análoga a una conducta a esta, y entonces, si no hay sanción, no puede haber, no se te puede imponer una, ¿no? Bueno, entonces lo mismo, ¿no? Pero además se tienen que configurar estas hipótesis normativas, ¿no? Y bueno, no se individualiza correctamente porque no considera las condiciones económicas. A la hora de la individualización puede haber criterios para ello, ¿no? Puede haber mínimos o máximos y entonces, bueno, podríamos saber por qué una conducta es determinante, porque una conducta tiene una determinada gravedad y en función también a sus propios recursos, a sus propias condiciones económicas, establecer la sanción. Dice aquí, pues mira, para diciembre teníamos esta lana, que era muy poquita, perdón, este dinero, que era muy poquito, bueno, no era tan poquito, ¿no? Pero esta cantidad, pero aquí están cantidades en rubros específicos, ¿no? Entonces, los sobrantes, en todo caso, ya no estaban, ¿no? Entonces, no estoy en posibilidades de cumplir con la carga que me impones, ¿no? Pues bueno, aquí hay otra serie de cuestiones relativas a la propia sentencia, ¿no? Y bueno, vamos a entrar a esto que es lo más interesante, ¿sí? Nada más quería acomodar un poquito el marco impugnativo que había establecido el canal, ¿no? El canal 11. Entonces, esto es importante, la diferencia de la propaganda gubernamental y su relación con este ejercicio, otra vez, un ejercicio sui generis, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo es que lo valora la propia sala superior. Entonces, lo que plantean las concesionarias de que la sanción impuesta era a partir de la difusión de conferencias con contenido de propaganda gubernamental en periodo prohibido. Entonces, primero que nada, a la luz de los principios de equidad e imparcialidad, desde luego, otra vez, difusión de propaganda gubernamental debe de tener una serie de objetivos y también una serie de límites para que no influyan en el ánimo del votante, de manera tal que la prohibición que sí existe en el artículo 134 de la Constitución deriva de que la propaganda, pues sí significa enfatizar los logros de un gobierno en específico, que desde luego va a contender en las elecciones, y entonces brinda cuestiones de inequidad porque pues el gobierno tiene recursos asignados propios, tiene un ejercicio de poder por sí mismo, ¿no? Y entonces eso afecta de que los demás partidos que no tengan el acceso a esos recursos que no son para difundir, bueno, que no son para alterar las condiciones de contienda, entonces se vulnere ese equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, aquí el marco constitucional, aquí sí es importante, ¿no? Hablar de que la difusión de propaganda gubernamental, de acuerdo con el artículo 41, fracción tercera, apartado C, dice, se suspende la comunicación de propaganda gubernamental, ¿no? Pero hay excepciones, obviamente, ¿no? Información de las autoridades electorales relativas a servicios educativos, salud o necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Obviamente, puede ser alguna información de las campañas de vacunación, que creo que en ese entonces no estaban en marcha, pero bueno, cualquier información relativa a la pandemia, esa prohibición podría no surtir efectos para el caso de difusión de información gubernamental o de propaganda gubernamental en ese caso, ¿no? Ahora, la prohibición temporal a las gobernantes durante las campañas electorales, ¿no? Obviamente, eso decíamos, es un aspecto distinto a la prohibición permanente del uso de recursos públicos. El uso de recursos públicos tiene una finalidad, ¿no? Finalidades colectivas, y estos no pueden ser utilizados en ningún momento para otras finalidades que las que les son propias a los distintos órganos de los gobiernos. A diferencia de la propaganda, que puede ser, pero que tiene una prohibición temporal, ¿no? Entonces, estas diferencias que vienen aquí también, prohibiciones de carácter temporal durante campañas electorales, y aquí prohibiciones generales, ¿no? Los mandatos del 134. Bueno, esa diferencia que es importante tener en cuenta, ¿sí? Y bueno, ahora, igualmente, hablando del 134, normas de contenido electoral, ¿no?
presupuestal, rector, electoral, y cómo esto se vincula a los principios de imparcialidad, ¿no? Las obligaciones que tienen, los fines institucionales, y que estos no sean utilizados para promover, para alterar las condiciones de equidad y de imparcialidad de la contienda, ¿no? Para no darle mayores vueltas, ¿no? Entonces también la propaganda gubernamental de todo tipo y origen, que fuera institucional, que no tendría que promover la imagen personal de los servidores públicos, que utilizaran justamente ese cargo en su propio beneficio, ¿no? Entonces, bueno, esa parte obviamente tienen una obligación constitucional de ser imparciales y de ejercer su cargo sin filiaciones partidistas, ¿no? Y luego la promoción personalizada, ¿sí? Entonces, ¿qué se entiende por promoción personalizada? Igualmente, ¿no? La propaganda que difundan los gobiernos no debe de incluir nombres, imágenes, voces, símbolos que impliquen promoción personalizada de servidores públicos, ¿no? Con la misma idea general del 134 del uso de recursos públicos. Entonces, bueno, también jurisprudencias relativas a cómo podemos identificar propaganda personalizada, ¿no? Criterios jurisprudenciales, ¿sí? Excepciones con relación a la información, aunque claro, aquí son campañas de información, pero bueno, pues a lo mejor van a tener el escudo y van a decir al final, no, gobierno de la República. Y entonces esa parte, ¿no? Secretaría de Salud, etcétera, pues bueno, están proyectando una imagen de un gobierno, ¿no? Entonces, bueno, se puede exceptuar cuando se trata de casos específicos, ¿no? Y luego aquí una cosa relativa a las conductas de servidores públicos, esas nos las vamos a brincar aquí. Sí, y luego la información pública que no tenga publicidad, propaganda gubernamental, que no haga referencia a candidatura, partido político, no promocione funcionarios públicos, logros de gobierno, ¿no? Esta parte, ¿no? Entonces, bueno, aquí una serie de criterios jurisprudenciales que han resuelto temas análogos y cómo los han resuelto. Luego, si les interesa como ahondar un poco más en esto, pues pueden leer la sentencia completa, es el SUPREP 185/2020, ¿no? Cuestiones normativas, otra vez, la temporalidad que establece el 41 constitucional en tratándose de difusión de propaganda, las vedas, ¿no? Que ya habíamos dicho, tiene varias aristas. En el caso de propaganda gubernamental, es un periodo grande, digamos. Hay otras vedas, como la que referimos ayer, que también puede constituir delitos electorales de difusión de resultados electorales o de encuestas 3 días antes o antes de que cierren las casillas el día de la jornada electoral. Entonces, tiene como varias limitantes temporales, dependiendo de las conductas, dependiendo de los sujetos y dependiendo del momento electoral, pero en el caso de propaganda gubernamental es una periodicidad más amplia, ¿no? Aquí están periodos de campaña. La comunicación institucional es únicamente respecto a información que es indispensable, ¿no? Y bueno, aquí otra cuestión relativa a los días de la jornada electoral, y luego el uso correcto de los recursos económicos del 134, que es permanente, una prohibición completa y absoluta, ¿no? Entonces, bueno, aquí otra serie de directrices, y aquí esto es interesante, o sea, bueno, ya vimos como todo el marco de la propaganda, de la información gubernamental, las diferencias entre una y la otra, el debido ejercicio de recursos públicos, lo que tiene, cómo se relaciona con la equidad y la imparcialidad en las contiendas. Y ahora vamos al marco, ¿no? Que es el ejercicio, insisto, un ejercicio sui generis de comunicación. Y aquí lo interesante es cómo la sala superior lo que va a dar son una serie de directrices con relación a qué se va a considerar propaganda, qué se va a considerar información, para efectos de que en lo sucesivo, este personaje, el presidente de la República, no lo haga, ¿no? Y entonces ya se le dan como una serie de parámetros, ¿no? Entonces, bueno, la comunicación, la propaganda gubernamental, aquí, ¿no? Lo importante que tiene, la recurrencia de estos mecanismos, y que no es tampoco algo tan sencillo, ¿no? De decir qué es y qué no es, ¿no? Siempre son arenas movedizas, son territorios ahí, con huecos que se van colmando conforme se resuelven los conflictos y conforme se van planteando, pero que no hay una respuesta automática necesariamente en todos los casos para decir esto es, esto no es, y entonces se comete o no se comete, ¿no? Eso es lo interesante siempre de las interpretaciones, de los propios conflictos, y bueno, entonces dice, tiene muchas modalidades y la propaganda gubernamental es una especie, es una modalidad
de comunicación, ¿no? Hablamos de género y especie, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es comunicación gubernamental? Es muchas cosas, no toda ella es propaganda gubernamental, que aquí hace la diferencia, ¿no? Entonces, comunicación y propaganda, como decía, son género y especie y no son sinónimos. ¿Qué son las conferencias matutinas? Pues dicen aquí, es un formato de comunicación en donde el presidente expone temas que él elige con un formato libre y él conduce la interacción con los medios de comunicación. Entonces, son una forma de comunicación social, ¿no? Que se ha implementado desde que tomó posesión, o bueno, desde un día, 2 días después de haber tomado posesión, ¿no? Entonces, son comunes, pero el formato, la periodicidad, o sea, las conferencias como conferencia de prensa, como ejercicios que hacen los distintos gobiernos, no son una novedad, pero lo que es relativamente novedoso, lo que lo hace poco común, es el formato y que se hace pues casi diario, ¿no? O sea, casi diario porque se excluyen sábados y domingos, ¿no? Y se tienen una serie de temas, la actividad, no hay una duración tampoco como específica, ¿no? Pero eso sí, es información de interés público, es por parte de un servidor público y entonces pues tiene que ceñirse a lo que dice la Constitución y la ley, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién produce las conferencias matutinas? ¿Quién es el responsable de generar la información, la producción audiovisual? Pero, dice también, los medios de comunicación no tienen la obligación de transmitir los contenidos, ¿no? No es como que digan... 10 años de mi niña. No es como que digan, hay una obligación de que por cadena nacional se transmita, ¿no? Se eligen, hay quienes eligen transmitirlo completo, hay quienes no. Entonces dice, bueno, los recurrentes dicen, piensan que la clasificación en 3 modos de comunicación, que es lo que hace la sala regional, ahorita lo analiza en esta sentencia, pero lo que hace la sala regional especializada es decir, hay 3 modelos de comunicación y por qué esto sí se considera como propaganda gubernamental. Y entonces ellos dicen, esto no es claro, ¿no? Es fundado, dice la sala superior. Entonces, dice, el responsable analizó, esta es la tipología, ¿no? El formato de las conferencias y dice, hay 3 modalidades de realización, cuando el presidente o integrantes de su gabinete tratan temas de interés o de relevancia pública, inician un ejercicio de preguntas y respuestas, cuando el Ejecutivo Federal o los integrantes de su gabinete exponen temáticas y cuando se hace el ejercicio únicamente de preguntas y respuestas. Entonces, dicen, esto es incorrecto para que por sí mismo, porque con base en esta tipología se decidió cuál sí era y cuál no era propaganda gubernamental y con base en eso se determinó que la difusión por parte del canal era ilegal y con base en eso se determinó que había incurrido en una violación y con base en eso se determinó la sanción, ¿no? Entonces dice, bueno, esto es incorrecto porque ese criterio no es suficiente para determinar propaganda gubernamental y sí es necesario determinar cuando se trata de propaganda gubernamental por la prohibición que hay de que ésta se difunda en tiempos electorales, ¿no? Y dicen aquí, no es el formato lo que lo determina, es el contenido. Entonces, propaganda gubernamental se entiende para efectos de los criterios jurisprudenciales de la Sala Superior, información publicada que haga del conocimiento general, logros de gobierno, avances, desarrollo económico, social, cultural, político, beneficios, compromisos cumplidos por parte de algún ente público, etcétera, ¿no? Y que su contenido no sea nada más informativo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, ¿no? Obviamente los límites con relación a los principios de equidad e imparcialidad. Entonces aquí está la parte de la línea jurisprudencial, las excepciones a la prohibición de la propaganda gubernamental, ¿sí? Emergencias sanitarias, promoción turística, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, la sala responsable lo que hace es que hizo una enumeración del contenido de las conferencias, pero no determinó el contenido mismo, ¿no? Sino un análisis, como estableció una serie de matrices para determinar no el contenido por sí mismo, sino como los formatos, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, cuando pasa esto, ahí hay difusión de propaganda, pero cuando pasa esto, en esta fase, no hay propaganda, ¿no? Entonces, aquí lo que dice, lo relevante no es el formato en que se produce la comunicación y la información, sino el contenido, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber que estamos ante propaganda gubernamental prohibida? Tenemos que hacer el análisis del contenido de lo que se dijo, ¿sí? La propaganda gubernamental, ya dijimos aquí, que deriva de esta manifestación intrínseca de informar logros de gobierno. Entonces,
Si durante el desarrollo de los procesos electorales, durante el periodo de campañas, el contenido de conferencias se relaciona con informes, logros de gobierno, avances, etcétera, entonces estamos ante la presencia de propaganda gubernamental prohibida, ¿sí? Por las limitantes temporales que ya vimos. Entonces, esa clasificación por sí misma no permite, la que de hecho la sala regional especializada, no permite distinguir si hay o no propaganda gubernamental. Entonces, para advertir si estamos en ella, hay que hacer, aquí lo voy a subrayar, ¿cómo le hacemos para saber si estamos ante propaganda gubernamental o no? Tenemos que ver contenido del mensaje, determinar la permisión o la prohibición de la obligación, si el tema que se trata tiene alguna excepción legal o no, ¿sí? Entonces, esto, como vemos, también está dando una directriz al presidente de la República para que en lo sucesivo, no le está diciendo aquí, vamos a tener en la clase de medidas cautelares una que se llama tutela preventiva, es una resolución muy interesante, ahorita no la vamos a ver, pero que tiene que ver con abstente de hacerlo después, ¿no? En fin, y no era el presidente, creo que ese asunto no está presente. En fin, entonces aquí se está dando una directriz a final de cuentas, ¿no? Al titular del Ejecutivo Federal para decir, ok, el ejercicio de comunicación como tal no está prohibido, pero cuidado, porque sí puedes incurrir en la difusión de propaganda gubernamental. ¿Qué vamos a entender por esto? Y aquí ya se dice, ¿no? ¿Cuáles son los componentes? Bueno, entonces, eso por un lado. Luego, con relación a esto, ¿no? La parte, como vimos aquí, los demandantes afirman, bueno, ¿yo cómo voy a saber que lo que se va a difundir es propaganda o no? Si yo difundo un segmento, ese segmento puede tener propaganda. Y yo no lo puedo saber de antemano. Entonces dice, obviamente, ¿no? Me imponen una multa, pero por otro lado, no sancionas al ejecutivo, ¿no? O sea, dices que yo la difundí, pero pues él fue el que la dijo y él no le tienes ninguna sanción, ¿no? Entonces, obviamente, igual aquí se tiene que es fundado porque dice la decisión, me brinco un poquito esa parte, ¿no? La decisión de las sentencias tienen que tener congruencia interna y externa, ¿no? O sea, que coincidan los motivos, fundamentos, con las resoluciones, con los argumentos planteados, con los efectos y los resolutivos, ¿no? Entonces, bueno, hay un error por parte de la autoridad, por parte de la autoridad, cuando se analiza, ¿no? Y se considera que hay un ilícito, ¿no? Una conducta ilícita, una conducta indebida a la que le corresponde una sanción que consiste en esto, ¿no? Entonces se inicia el procedimiento sancionador, lo que ya sabemos, ¿sí? Y entonces, bueno, esto vamos a brincárnoslo, ¿no? La debida investigación, y aquí también se dice, ¿no? La relación entre la integración de los expedientes, hay que hacerlo debidamente, cuáles son las acciones, cuáles son los elementos. Entonces, bueno, en el caso, se debieron de analizar las conductas que se atribuían a y servidores públicos a partir de los elementos de la infracción, y entonces determinar primero si hay propaganda gubernamental y después analizar si se difundió, en periodo prohibido, cosa que no hace, ¿no? Sino que se considera la conducta reprochable y de manera tal es que se sanciona, ¿no? No hizo otra vez este análisis a la luz de la normativa electoral, no estudia la conducta en contra del presidente de la República y de los demás servidores públicos o funcionarios denunciados respecto de esta conducta, ¿no? Entonces, bueno, aquí se dice, ¿no? Quiénes pueden cometer estas conductas, y dice, pues no solo son los que la difunden, también es el que la menciona, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una incongruencia, que solo se determine que solo las concesionarias, incurrieron en la difusión, y no se analiza si también los funcionarias y funcionarios lo cometieron, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, aquí otra vez, principios que limitan, controlan las instancias judiciales superiores. No hay que hacer más gravosa la situación en el presente asunto, dice aquí, otra vez, cuestiones de derecho administrativo y penal. La inexistencia de conductas que se le atribuyan a los funcionarios públicos quedó firme porque no fue impugnada, así lo resolvieron, independientemente de que haya habido o no haya habido.
Y entonces esa cuestión ya no se atiende, ¿no? Ya no se considera para efectos de la sentencia, ¿no? Entonces, bueno, estas otras cuestiones. Y ahora, las publicaciones periodísticas son auténticas y libres, salvo por el contrario, el manto protector al periodismo, que ya lo han de ver conocido y ya lo han de ver analizado en varias otras resoluciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí igualmente las obligaciones de cobertura informativa. Dejen de ver si tenemos todavía... ok, es que quiero todavía la individualización de la sanción. Entonces, bueno, igualmente, ¿no? La difusión de la propaganda, si es o no censura, o sea, bueno, qué se puede difundir y qué no, en el entendido de que no podían saber cuál era aquello que se iba a mencionar por parte del presidente de la República, ¿no? Entonces, los efectos, revocar el análisis del contenido de la propaganda gubernamental, revocar la sentencia relativa a la infracción, y por lo tanto, pues si no hay infracción, no puede haber sanción, ¿no? O sea, ya no hubo un análisis de la individualización de la sanción, porque pues si no hay conducta, evidentemente no puede haber sanción. Entonces, lo que me interesa plantear aquí, ya lo dije muchas veces, pero lo vuelvo a decir por si hiciera falta, diferencia entre propaganda gubernamental, comunicación gubernamental y las prohibiciones con el ejercicio de recursos públicos. 134, 41, fracción tercera, inciso C, y 134 constitucional, las prohibiciones permanente y la prohibición temporal con relación a la propaganda gubernamental. Y el ejercicio de las conferencias, ¿no? Que nunca está como demasiado claro y por eso se dan una serie de pautas, ¿no? Para decir cuándo en estas sí podría considerarse que en el ejercicio de comunicación puede haber difusión de propaganda electoral. Bueno, eso con relación a esto, con relación a la propaganda, ¿no? Y con relación a el criterio o la idea de las sentencias impugnables emitidas por la Sala Regional Especializada. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver uno de desechamiento. Además, este es más o menos reciente, ¿no? Entonces vamos a ver este ejemplo. También, pues obviamente los argumentos siempre son interesantes verlos, ¿no? ¿Por qué se desechó? ¿Qué se resuelve? La cuestión procesal, etcétera, ¿no? Entonces les comparto aquí ahora un desechamiento como ejemplo de otra cosa, ¿no? Lo mismo, en donde ya vemos aquí, revocar el acuerdo de desechamiento controvertido. Entonces, hay una denuncia por parte de, lo de menos son los partidos, ¿no? Digo, tampoco los omito porque pues si yo les diera el número de expediente, pues ahí están y son públicos y tampoco pasa nada. Pero aquí hay un concepto interesante, ¿no? De la culpa en vigilando, que se hace extensiva a los partidos políticos cuando algunos de sus miembros incurren en alguna infracción electoral. Y en este caso se trataba de propaganda, de dádivas, ¿no? Y entonces, ok, no nada más es el sujeto, nada más es el individuo, que desde luego puede incurrir o no en un acto prohibido, sino que también pues el partido tiene la obligación de vigilar que los y las candidatas pues cumplan con la normatividad, ¿no? Y entonces por eso también se les acusaba de esto, ¿no? Se desecha la queja, esto es importante, y de aquí salió el criterio que les estaba diciendo, de que el desechamiento solo puede surgir a partir de cuestiones de forma, no de fondo. Pero ¿qué pasa aquí? Que el presidente del Consejo Distrital desecha la denuncia y dice, no hay elementos que permitieran acreditar que el sujeto tuviera la calidad de precandidato. Ahí hay una valoración de tipo jurídico sobre el sujeto y dices así de, pues es que eso tú no lo puedes decidir. En todo caso, admite la queja, sustánciala y después, en la etapa de la sentencia por parte de la Sala Regional Especializada, ellos determinarán si en todo caso ese carácter de precandidato o no lo exime de la posibilidad de incurrir en una violación. Entonces, bueno, se interpone el recurso de revisión, se turna, se radica, se admite y lo mismo, ¿no? Entonces, primero la competencia, es un acuerdo de desechamiento, ya dijimos lo suficiente con relación a la sesión no presencial,
Procedencia, la forma, lo mismo, se presenta por escrito, etcétera, etcétera. Se identifica el acuerdo impugnado, la autoridad responsable, lo que ya sabemos, ¿no? Los agravios, los preceptos violados y todo. La oportunidad, esta, recordemos, se trata de un desechamiento. Entonces, por lo tanto, estamos otra vez al plazo genérico de 4 días. Aquí está la jurisprudencia de la Sala Superior que así lo estableció. La legitimación, ¿no? Está, ¿cómo se llama? Reconocida la personalidad ante el Consejo Distrital responsable. El interés jurídico, esto es también importante, ¿no? ¿Cuál es el derecho que yo reclamo como propio para poder acudir ante esta vía? ¿Sí? Entonces, bueno, pues estamos en una contienda electoral y yo soy un partido político, pues puedo denunciarlo porque se pueden vulnerar las condiciones de equidad de la contienda, ¿no? Se pueden, o un candidato cuando realiza actos de campaña o de pre-campaña que antes de la temporalidad especificada por el acuerdo o por la legislación respectiva, pues está vulnerando las condiciones de equidad de la campaña, ¿no? Entonces, bueno, esa definitividad que ya nos pronunciamos al respecto. Y luego, bueno, esa determinación es contraria a derecho porque se hace un análisis por parte de la autoridad administrativa que tiene que instruir el procedimiento, pero no para que haga un examen de las conductas denunciadas, ¿no? Que concluya. No lo puedo concluir, no, pues ¿sabes qué? Que tu amparo es improcedente y entonces esa todas, bueno, se puede desechar por notoriamente improcedente, pero, ¿no? Una queja o un medio de defensa, pero no por consideraciones de índole de fondo, ¿no? No por consideraciones jurisdiccionales en sentido amplio, ¿no? Sino porque no se cumplen con los requisitos. Obviamente, notoriamente improcedente, pues estás impugnando una resolución para la cual no es la vía adecuada, o para la cual ya hay una resolución anterior, o se encuentra subyúdice, no sé, hay un montón de posibilidades, ¿no? Que pueden significar el desechamiento de algo por notoriamente improcedente, pero en este caso se está, porque no tienes interés jurídico, etcétera, ¿no? Pero en este caso se están haciendo consideraciones de fondo, ¿no? Entonces dice, cuando se determina que no existen conductas reprochables, se sustituye la autoridad que le corresponde resolver el procedimiento, claro. O sea, la autoridad que debe de instruir el procedimiento está actuando como si se tratase de la sala regional especializada, ¿no? Entonces, bueno, se cumplieron los requisitos de forma, a final de cuentas, y aún así se desechó. Bueno, desde luego se le da la razón, ¿no? Esta persona, el consejero presidente del Consejo Distrital, determina desechar la queja, aduciendo razones que tenían que ver con elementos proporcionados en la queja, sino con un ejercicio poco exhaustivo de sus atribuciones de investigación, ¿no? Entonces aquí está el marco normativo, todo esto, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para el procedimiento, para las denuncias del procedimiento especial sancionador? Que son limitativas, ¿no? Y entonces, igualmente, ¿no? Cuando en todo caso se pueden desechar de plano, decíamos, sí hay la posibilidad de desechar algo por notoriamente improcedente, no se reúnen requisitos, los hechos denunciados no son violaciones a materia de propaganda político-electoral, no se ofrecen pruebas de sus dichos, ¿sí? Pero esos son los elementos, ¿no? No puedes desechar fundándote en consideraciones de fondo, que esta era la cuestión que quería proyectar ayer, que no encontré, ¿no? Entonces, obviamente, para que proceda la queja, basta con que haya elementos para considerar que los hechos de la denuncia, racionalmente hay una posibilidad de que hay una infracción. Lo otro, pues es justamente por eso existe el medio de defensa, ¿no? Digo, por eso existe la sustanciación del procedimiento, para que se dilucide si existen o no, porque pues si de entrada me dices, no existe, bueno, pues gracias, ¿no? Pues ya para qué tenemos la vía, si de todas maneras, de entrada, uno me va a decir que no, pues también mejor de una vez dime que sí y ya sancionan, ¿no? Y ya prescindimos de todo el procedimiento. Entonces, bueno, por esa lógica es que los desechamientos tienen que estar limitados únicamente al cumplimiento de los requisitos de forma, ¿no? Entonces, bueno, igualmente, en los escritos de queja,
los elementos probatorios que permitan inferir que existieron, ¿no? Insisto, si se acredita que fueron o no, como se dice, si se acredita que fueron o no ilícitos en los términos de incurrir en una infracción y la correspondiente sanción, es materia de la sustanciación, ¿sí? Pero si lo único que me dicen es, ok, ¿existió el acto? Sí. Ese acto potencialmente pudiera ser lesivo para los intereses de quien promueve, sí, ok. Lo demás ya lo instruimos, ¿no? Pues bueno, creo que no tiene mucha dificultad de decirlo. Entonces, lo mismo, este desechamiento es injustificada porque en la denuncia había hechos que decían, bueno, probablemente pueden ser infractores de la normativa, se ofrecen las pruebas relativas y luego, bueno, se estableció en la queja, ¿no? Cuáles eran las conductas específicas y quiénes eran los probables responsables, ¿no? Además, se aportaron las pruebas relativas, que fueron estas, ¿no? Una serie de fotografías, etcétera, ¿no? Aquí están ligas de una red social en donde el sujeto denunciado estaba entregando una serie de cosas, ¿no? Todo el análisis de las pruebas, ¿no? Inclusive de videos. Lo que llevó a cabo la autoridad, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que llevaron a cabo una serie de diligencias, la responsable concluyó que no había elementos para configurar acción alguna en contra del candidato, ¿no? Pero otra vez decimos, este desechamiento es improcedente porque ellos no pueden decir si hay una violación o no, para eso es el procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, la conducta que se denunciaba era esta, ¿no? Y esas consideraciones permiten pensar que hay elementos para llevar a cabo diligencias de investigación y entonces empezar el procedimiento sancionador, que otra vez, eso no prejuzga sobre, y eso es lo importante, por eso la admisión no es impugnable, ¿no? Porque no hay un prejuzgamiento sobre la conducta o no te afecta en todo caso que se admita, y aquí tampoco. El hecho de que se admitiera no significaba que eso hubiera terminado en una sanción para la persona, simplemente que se iban a llevar a cabo las investigaciones. Pero si tú previamente ya determinaste que no hubo tal infracción, pues entonces te estás excediendo en tus facultades, ¿no? Entonces, bueno, esto, de lo que se pudo haber allegado la autoridad responsable para determinar que por lo menos había elementos que le permitían instrumentar, iniciar el procedimiento especial sancionador, ¿no? Entonces, bueno, obviamente aquí los efectos, se revoca el acuerdo, de no advertir otra causal de improcedencia, o sea, se vuelven a analizar las causales de improcedencia e informar 24 horas después que se admitió la queja, ¿no? Siempre y cuando no se acrediten algunos otros, y entonces emplazar a los sujetos, instruir el procedimiento, ¿no? Y ya. Entonces, esa cuestión también relativa a los desechamientos, ¿no? Y los alcances, los efectos de los mismos, quienes lo pueden dictar, con base en qué consideraciones. ¿Hasta aquí vamos bien? Llevo 1:10 y... Bueno, llevo menos, pero vamos bien. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver otros ejemplos. Aquí vamos a ver algo relativo a... Déjenme ver. Bueno, primero vamos a medidas cautelares, ¿no? Una medida cautelar que se otorga y cómo se... Igualmente, ¿no? Ya que vimos sentencia, ya vimos desechamiento, ahora vemos una medida cautelar. Esto que lo hacen en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, ¿no? Un flujograma que pues nos da un resumen así como muy, muy acabado de la controversia, de cuáles fueron las consideraciones de hecho, de derecho acá y las conclusiones, ¿no? Entonces, aquí dice, procede a confirmar el acuerdo impugnado. Vamos a ver de qué se trata el acuerdo, pero dice, se declara procedente la adopción de medidas cautelares, ¿no? Insisto, medidas cautelares, nos vamos a dedicar a ello la semana que entra, creo que martes y miércoles, y entonces ahorita nada más lo vamos a analizar con relación a la sentencia, ¿no? Al recurso, pues a lo que se ventila en el propio recurso, obviamente con los aspectos procesales, reiterativos, pero que
¿cómo se llama? Pero que no dejan de ser interesantes, ¿no? Entonces, indebida utilización de programas sociales en Twitter, ¿no? En redes sociales, entonces también estamos expandiendo el área de, o los espacios en donde se puede difundir información o se puede difundir o se puede utilizar de manera indebida información o violentar pues el modelo de comunicación, ¿no? Y aquí, bueno, que un partido político se vinculaba. A ver, aquí nada más voy a hacer una aclaración porque no es cargarla con ningún partido en específico. Lo que pasa es que cuando el partido en el gobierno lleva a cabo acciones, es más probable que estas sean impugnadas porque, pues, obviamente va a haber como controversias en cuanto hace al ejercicio de los recursos públicos, de su propaganda, de sus propios candidatos, ¿no? Porque tienes mayor acceso a recursos, ¿no? Entonces, no es que yo le esté cargando contra este partido, porque ya creo que todas las denuncias, bueno, todo lo que hemos visto ha sido así, ¿no? En fin, entonces, bueno, se estableció que la violación consistía en la difusión de un tuit en donde parecía que se confundía a la ciudadanía porque parecía que el partido político era quien estaba llevando a cabo las acciones en contra del COVID-19, ¿no? Y entonces, esta idea de la tutela preventiva, no me voy a detener en la tutela preventiva, por más que es muy interesante, porque, insisto, entonces ya no tengo material para la próxima clase. No, y además es que vale la pena detenerse, ¿no? En los tipos de tutela, cuáles son sus alcances, cuáles son las medidas cautelares, cuál es la naturaleza de las mismas. Entonces, ahorita únicamente vamos a hablar de las consideraciones hechas en el propio recurso. Entonces, primero se determinó que era improcedente una medida cautelar porque se trataba de hechos consumados, ¿no? Eso es importante y aunque lo vamos a reiterar el día de la clase, medidas cautelares, también resulta importante como pasen las suspensiones en los amparos, como pasen las suspensiones en materia penal, ¿no? Que tienen una serie de condiciones que si no se cumplen pueden o no dictarse, ¿no? O ya no tener ningún sentido, ¿no? Y que pueden inclusive hacer que no tenga ningún sentido el propio medio de defensa, ¿no? Consumadas de modo irreparable, pues ya para qué me amparo, por ejemplo, ¿no? Eso llega a suceder. Pero bueno, entonces, se determina que una publicación ya eran hechos consumados y ya se retiró la cuenta, pero había esta otra petición de medida cautelar preventiva. Insisto, no me detengo así como en qué consiste y todo para poderla analizar de manera clara en la clase correspondiente. Pero bueno, entonces se interpuso un recurso de revisión porque se admitió la medida cautelar preventiva, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que nos interesa es, bueno, obviamente la procedencia. Aquí, otra vez, estamos ante una impugnación de una medida cautelar, 48 horas, ¿no? Entonces, aquí está el conteo de los plazos, 22 horas con 15 minutos del 22 de marzo, 18 horas con 42 minutos del 24 del citado mes, dentro del plazo de las 48 horas, ¿no? La legitimación, el interés jurídico y, bueno, la cuestión de fondo, ¿no? Un tweet en donde tiene este contenido la publicación, ¿no? Se están apropiando de programas sociales del gobierno federal y con ello se confunde a la ciudadanía y entonces se debe de dictar medidas cautelares para el efecto de que en lo sucesivo no se lleven a cabo actos similares, ¿no? De tal suerte que no tenga que estar, o sea, a ver, que no voy a detener en esto y aunque lo vayamos a ver de manera más clara en la clase correspondiente, pero esto es importante, ¿no? Porque se solicita que, a ver, ya lo difundieron, ya tuvo algunos efectos, pero independientemente de que ya no esté más el tweet ahí, pues ¿qué pasa si lo vuelven a hacer? Voy a tener que instaurar un nuevo procedimiento con hechos similares, entonces pido una medida cautelar para que le adviertas que en lo sucesivo se tiene que abstener de realizar acciones análogas. Y eso es se concede esa medida y eso es contra lo que se quejan, ¿no? Entonces, dice, perdón, aquí tenía esto, ¿no? Entonces, la medida cautelar preventiva, en donde, como les decía, que no lo hagas después, ¿no? Abstente de difundir mensajes en lo sucesivo, ¿sí? Entonces dice, oye, pero a ver, la responsable no tuvo medios de prueba fehacientes de que aconteció,
no realiza una debida investigación de la denuncia, y creo que por aquí también dice que se trata de actos futuros, claro, ¿no? No puede emitirse una tutela preventiva sobre hechos futuros inciertos, porque está diciendo, bueno, eso puede suceder o no, ¿por qué vas a prohibir algo de lo que no tienes certeza que vaya a suceder? ¿No? Entonces ahí es como la cuestión relativa a la controversia, porque se concedió la medida cautelar en ese sentido, ¿no? Entonces dice, bueno, hay que ver si esta medida está pegada a derecho o no, ¿no? Si tiene o no sustento. Entonces, bueno, esto lo consideran infundado, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? En la clase correspondiente, pero bueno, es importante ver que el contenido de las medidas cautelares, ¿no? Puede ser no únicamente suspender o no suspender un tuit, sino también pronunciarse sobre actos futuros. Ya veremos cuál es la resolución, aunque bueno, aquí ya habíamos dicho, ya desde aquí vimos que era fundada, ¿no? Que hace un análisis de la naturaleza propia de cuáles son las medidas cautelares, cuál es la finalidad que persigue, se establece esta interpretación del criterio de la apariencia al buen derecho y el peligro en la demora, y también pues se hace el análisis correspondiente de las, ¿cómo se llama? De la contienda, ¿no? De que se cumplan con los principios de equidad, que se cumplan con los principios ¿cómo se llama? De imparcialidad, ¿no? Y que entonces no haya un indebido uso de recursos públicos. Esta la voy a dejar aquí, me interesaba nada más como centrar la controversia y poner un ejemplo de una impugnación de una medida cautelar. Pero todavía tenemos muchos ejemplos, así que por eso no paramos, ¿no? Bueno, vamos ahora a un ejemplo de actos anticipados de campaña. ¿Va a ser el mismo partido? No. Entonces, bueno, vamos a ver aquí una serie de, igual, argumentos con relación a esto que también se ventilan en los recursos de revisión, ¿no? Otro de los tantos temas, ¿no?, que interesan en los procedimientos especiales sancionadores que tienen que ver con actos anticipados de campaña, ¿no? Ah, sí, es el mismo partido al que se le atribuye, pero bueno, creo que aquí se dice que no lo cometió. A ver, permítanme. Sí, reviso ahora sí mis mensajes. No vaya a ser una indicación, no es. En fin, entonces, se confirma este acuerdo en donde igualmente medidas cautelares por posibles actos anticipados de campaña e uso indebido de pautas, ¿no? Entonces, bueno, aquí el glosario. Diligencias preliminares, ¿sí? Luego admite a trámite las denuncias, reserva el emplazamiento para estas diligencias, ¿no? Para poder allegarse de los elementos indispensables, ¿no? Los promocionales, que fueron análisis de fondo al resolver un expediente que ya estaba, que ya había una sentencia con ese sentido, y entonces esto era propaganda gubernamental y bajo la apariencia del buen derecho tendría que otorgarse la medida cautelar, ¿no? Entonces, bueno, viene la interposición del recurso de revisión, la radicación, el turno, otra vez se establece la competencia de la sala superior, eso no causa mayor conflicto, ya sabemos que solo le compete a la sala superior en única instancia resolver los recursos de revisión en el procedimiento especial sancionador. Aquí el aspecto procesal de la acumulación, ¿no? Había más de una denuncia, o bueno, había más de un juicio interpuesto en contra de la denuncia, y luego, bueno, por eso se acumula, ¿no? Esto que decíamos, cuando se recibe, el magistrado instructor admite la demanda y declara cerrada la instrucción porque ya está integrado el expediente, ¿no? La procedencia, que esa ya no nos detenemos en ella, ¿no? Legitimación, interés jurídico, y aquí, ¿no? Entonces, obviamente, los recurrentes, ¿no?, cuyos nombres no digo porque son, ya todos sabemos quiénes son, pero dicen por qué los actos no son, por qué no se trata de actos anticipados de campaña, dan una serie de argumentos, también el partido, ¿sí? Y cuál es la causa de pedir, ¿no? Que se deje sin efectos la medida cautelar, ¿no? Y que el acuerdo, pues, que la concede no está debidamente fundado y motivado. Y entonces, bueno,
no está debidamente fundado y motivado porque el mensaje se trata de una manifestación de ideas, otra vez, ¿no? Entendiendo los límites entre propaganda, uso indebido de recursos públicos, uso de pautas, y además las temporalidades en los que se llevan a cabo, porque aquí actos anticipados de campaña, ¿no? Puedes difundirlo, pero también aquí tenemos otra limitación que se trata de aquellos momentos en donde los candidatos o los posibles candidatos no pueden todavía difundir propaganda, ¿no? Pues bueno, aquí no les asiste la razón a los recurrentes y dice, ¿por qué? Dice, la determinación sobre medidas cautelares tiene que, dice aquí, ocurre de manera previa que la sala especializada resuelve el fondo del asunto. Tiene sus propias cuestiones procesales interesantes, pero fíjense aquí, la sala especializada dictó sentencia en el expediente, consideró que los materiales difundidos son de tipo electoral y no deben de difundirse en pre-campaña, y entonces no le ordenó al INE que suspendiera su transmisión. Entonces, la sala especializada dijo, el acto controvertido, estos materiales son ilegales, ¿no? Pero la cuestión es que no solamente debieron de haberse impuesto las sanciones, sino que debió de ordenarse la suspensión de la difusión de ese material. Entonces, esa omisión, ¿no? Ordenar la suspensión de un spot, pues hace que de poco sirva la sentencia, ¿no? Aquí está, porque provoca que continúen los efectos del acto, ¿no? Y entonces es cuando se recurre, bueno, se va al INE para solicitar la medida cautelar con el fundamento de que ya estaba resuelto, ¿no? Entonces, dice, esto es ineficaz porque el momento procesal que la Comisión de Quejas dictó la medida cautelar, ya se había pronunciado, ya se había dicho que estos materiales eran ilícitos, ¿no? Entonces no hay la apariencia del buen derecho, esa la vamos a revisar con mucho cuidado en la clase de medidas cautelares, pero no hay una apariencia del buen derecho para que se difunda, ¿no? Si yo lo estoy difundiendo con base en un derecho que me ampara y sin ninguna, no estoy citando la tesis de la apariencia del buen derecho, que tiene muchas y que viene de la materia administrativa, por cierto, que le daba efectos restitutivos. Algunas cosas la analizaremos en su complejidad en la clase correspondiente, pero bueno, entonces no gozas de una presunción, vamos a decirlo así ahorita para no complicar la parte, no gozas de una presunción de que te asiste un derecho subjetivo y que lo único que estás haciendo es justamente ejercerlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el contenido, ¿no? De esto, y dice, no, pues no digas que eso no es propaganda, aquí el audio, ¿sí? Y eso es importante, hubo una primera negativa de medida cautelar, ¿sí? Dice, en un análisis preliminar y en apariencia el buen derecho, se emite una opinión crítica respecto a diversas opiniones políticas, etcétera, etcétera. Entonces, en un primer momento, eran ejercicio de libertad de expresión, que no requieren la existencia de coalición de determinados partidos, ¿no? En ese momento, la medida cautelar no era procedente de estos mismos hechos. Pero después, la sala regional en el procedimiento determinó que sí había infracciones, ¿no? Que eran actos anticipados de campaña, no del contenido mismo, o sea, en la medida cautelar se refería en un primer momento al contenido del mensaje y en este caso se trataba de, no, espérate, pero independientemente de su contenido, que puede estar amparado por la apariencia del buen derecho y una difusión de una serie de ideas, está amparado por la libertad de expresión, lo cual no quiere decir que en todo momento ese tipo de actos puedan ser difundidos, sobre todo en tratándose de periodos electorales, en donde las reglas para hacer campañas estaban determinadas, ¿no? Y entonces, bueno, sí existe esa determinación, ¿no? Porque se publica un video en la red social de Twitter, ¿no? Y entonces, esta propaganda electoral que no estaba permitida realizarse ni difundirse en periodo ordinario, ¿sí? Y que estaba encaminada a, sí, eso, ¿no? Y que entonces estaba posicionando de alguna manera al partido político, es un mensaje orientado además a demeritar a los institutos políticos, o sea, no nada más es como, bueno, pues yo como partido político, en uso de mis pautas, en uso de mi libertad, posiciono esto como
¿cómo se llama? Como el ideario de mi partido, sino que también tiene efectos de demeritar a los opositores, y entonces es un uso indebido de pautas. También es de naturaleza electoral y es propaganda no permitida dentro de periodo ordinario, ¿sí? Entonces tiene como estos dos componentes, ¿no? Entonces se da vista a la Contraloría, dice aquí, de la Cámara de Diputados, para que se imponga una multa al partido por uso indebido de pautas, ¿no? Entonces, bueno, esa parte. Luego, las medidas cautelares por la difusión ¿cómo se llama? Del promocional. Digo, decía, bajo la apariencia del buen derecho, es ilegal en etapa de precampaña, tanto federal como local. Entonces, el objetivo de las actividades de campaña y de precampaña, ¿sí? Que son objetivos específicos, y entonces es una fase, es una temporalidad específica, ¿no? Y tienen una serie de características, y entonces, en fase de precampaña, no están permitidas manifestaciones que busquen posicionar a un candidato o candidata, ¿no? Y por eso es que hay además un uso indebido de la pauta. Bueno, aquí otras consideraciones relativas a la propia operación y naturaleza del procedimiento especial sancionador. Esto que ya sabemos desde la reforma de 2014, la parte del INE de la sustanciación administrativa o la integración del expediente y la resolución por parte de la sala regional. Y entonces dice, se debe de confirmar el dictado de estas medidas cautelares porque ya había una resolución de fondo, ¿no? Es decir, este juicio de probabilidad, verosimilitud, ya lo veremos cuando se dictan medidas cautelares, también hay un ejercicio de ver las restricciones que se imponen, la probabilidad de que esto afecte o no a la contienda, todos estos elementos de la apariencia del buen derecho, pero aquí pues ya estaba resuelto, ¿no? Entonces, como vemos, aquí le voy a dejar, hay un dictado de medidas cautelares un tanto cuanto sui generis, porque sucede posterior a una resolución en donde ya se había acreditado que esas pautas o ese ejercicio de comunicación eran actos anticipados de campaña, pero no se ordenó su suspensión, ¿no? Y entonces, oye, no se ha ordenado, entonces no se ha ordenado, perdón, y entonces se hace ineficaz el dictado de la sentencia, ¿no? Bueno, dejo de compartir acá. Les voy a presentar aquí una excitativa de justicia que tiene que ver con, igualmente, los procedimientos especiales sancionadores, ¿sí? Y ahorita vemos cuál es la controversia, ¿no? O sea, ¿por qué se promovió la excitativa de justicia? Vamos a ver el expediente en su conjunto, pero este expediente tiene como componente adicional una excitativa de justicia, ¿no? Y ahorita vemos por qué y cómo se promueve. Ok, entonces, primero que nada, aquí tenemos, ¿no? La resolución que revoca acuerdos de inicio y acumulación de procedimiento especial sancionador, igualmente sobre adopción de medidas cautelares por promoción personalizada que cometen diversas servidoras públicas, personas servidoras públicas, ¿no? Entonces, bueno, aquí un registro, ¿no? Para hechos, dice aquí, posibles actos ilícitos cometidas por personas del servicio público. Ya sabemos que las y los servidores públicos tienen una serie de obligaciones y una serie de restricciones a sus manifestaciones políticas que no son absolutas tampoco, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son, pero bueno. Entonces, empieza un procedimiento oficioso, aquí no hay una denuncia, no me dio una denuncia, ¿no? La unidad técnica de lo contencioso electoral, y viene el inicio, ¿no? Y entonces dice, inicia el PES en contra de estas personas, del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, por entrega de diversos artículos, ¿no? Por una emergencia sanitaria. Entonces, bueno, eso notifica a la parte recurrente, ¿sí? Del contenido del acuerdo. O sea, la parte en ese momento fue la parte que tenía, contra la cual se siguió el procedimiento, y ahora recurrente para efectos de este recurso, ¿no? Le notifican a la actora que se admite el procedimiento especial sancionador,
Y ahí queda, ¿sí? Ahorita eso es a lo que vamos. Y no se siguen las diligencias necesarias para la instrucción del mismo, ¿no? Y entonces, la recurrente presenta esta persona, pues un recurso, ¿no? Una excitativa de justicia para que se le diera el trámite correspondiente. Se presentó ante la sala superior, o sea, no había resolución, los procedimientos especiales sancionadores y en general los procedimientos jurídicos pues no pueden quedarse así como parados. Recordarán ustedes que les comenté ayer de la caducidad. Hay dos modalidades de la caducidad. Una caducidad que les dije de los volúmenes de agua, pero también caducidades del procedimiento. Los procedimientos administrativos necesariamente tienen una secuencia temporal. Si esta secuencia temporal se rompe, ¿no? Es decir, vamos a pensar que esto es para efectos de la ley del procedimiento administrativo, pero la figura es extrapolable, entonces a eso voy. Para efectos de la ley del procedimiento administrativo, las autoridades administrativas, valga la redundancia, tienen 60 días naturales para resolver un procedimiento, pero esos 60 días naturales se computan consecutivamente. No es de que diga, bueno, tengo 5 días para diligenciar tal cosa, y entonces eso interrumpe el plazo, y luego lo interrumpo otra vez, sino que van, como dicen, de tracto sucesivo, de manera tal que, transcurrido ese plazo, ya no puede tener efectos, es decir, ya es nula de pleno derecho la resolución de que se trate. Hubo un asunto en el que se ventiló, por cierto, en la sala superior. No lo añadí porque tiene su componente polémico y luego no me gusta hablar de asuntos que tienen esos elementos. Pero bueno, el chiste es que también está la posibilidad de que si no avanza el procedimiento, si no camine, se plantee una excitativa de justicia, ¿no? Y bueno, se resolvió a final de cuentas, y una vez que se estableció el procedimiento, se notifica a la parte ahora actora que interpone su recurso de revisión para en contra del acuerdo, ¿no? Que decíamos también de medidas cautelares. Entonces, otra vez la competencia, ¿sí? En lo que consiste. Esta es la parte de la que me interesa. Me voy a quedar aquí porque es otra cosa que tiene que ver con medidas cautelares. Pero aquí lo que me interesa es ver esta parte, ¿no? Dice aquí, vean, la recurrente presenta un escrito por medio del cual dice que la Junta Ejecutiva no le da trámite a su escrito de demanda y entonces denomina esta excitativa de justicia. Entonces, ¿qué es la excitativa de justicia? Pues es este medio para que las partes que quieren, no quiero decir apurar, pero quieren invitar a los tribunales, a las autoridades con cierta jurisdicción, a que no dilaten los procedimientos, a que se ciñan a los plazos legales para emitir la resolución correspondiente para esto, ¿no? Garantizar la justicia pronta y expedita para que se formule el proyecto de resolución, ¿sí? Entonces, la excitativa de justicia no es un recurso, no busca modificar, confirmar, revocar una resolución, sino que sus elementos son que se promueve ante un órgano supraordinado, ¿no? Dice ordinariamente ante el presidente del colegiado para que se pronuncie sobre el tema. El presupuesto de esta petición es al propio órgano, que el propio órgano o alguno de sus integrantes haya dejado transcurrir los plazos legales previstos para la emisión de la resolución que corresponda y no es un medio de naturaleza intraorgánica de impulso procesal. No es sino un medio, ¿no? Para impulsar el procedimiento, ¿no? Dice, no alega un incumplimiento o un retraso de la autoridad, sino que la Junta Distrital no le dio trámite al medio de impugnación correspondiente. O sea, lo dejaron ahí, no obstante que tenían la obligación, una vez interpuesto el recurso, de remitirlo a la autoridad correspondiente, ¿sí? Entonces, bueno, después resulta que sí se remitió debidamente y bueno, ya no fue necesario ir más allá en el caso de la excitativa de justicia y entonces la autoridad le dio el trámite, ¿no? Pero bueno, está el medio procesal en todo caso. ¿Qué pasa? O sea, vamos a pensar, ya sabemos que el recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador se interpone ante la autoridad que emite la resolución impugnada.
y que tiene plazos, ¿no? Que ya dijimos que 72 horas debe de informar a la sala superior en caso de tiene que informar a la sala superior, que tiene que remitir el expediente 24 horas después, una vez que se han agotado las 72 horas, para que las partes distintas manifiesten lo que a su derecho convenga, sobre todo el tercero interesado. ¿Qué pasa si no lo hace, no? Entonces, no le estaba dando trámite, independientemente de las responsabilidades administrativas que pueda tener el correspondiente, pero, pues bueno, y si no lo hace, que se promueve, ¿no? Y entonces está esta posibilidad de la excitativa de justicia, ¿no? Ahora vamos a ver nada más a la causal de improcedencia, porque, como decíamos, en los informes circunstanciados, entre otras cosas, de haberlas o de advertir que puede haberlas, y finalmente no es una obligación de la autoridad responsable cuando rinde el informe que si existe alguna causal de improcedencia, se establezcan ahí. Si son infundadas, esa es otra cosa, ¿no? Es decir, el hecho de mencionarlas no quiere decir que efectivamente se actualizan, ese es un análisis que hace ya el tribunal correspondiente, en este caso la sala superior, de si se actualizan o no. Pero bueno, dice, son improcedentes porque no son firmes, no son definitivos y por lo tanto no le causan un agravio irreparable, ¿no? Dice, se ordenó su acumulación, este oficio y se ordena su acumulación, son actos intraprocesales no definitivos, no tienen una afectación en la esfera jurídica porque sus efectos no son de imposible reparación. Dice, es infundada la causal porque los acuerdos actualizan una excepción importante, ¿no?, a los actos intraprocesales porque afectan a los derechos sustantivos del recurrente. ¿Por qué? Dice, el acuerdo de admisión de un procedimiento especial sancionador, vamos a esto, ¿no? Esta era la parte otra importante. Dijimos, regla general, los acuerdos de admisión no te afectan, ¿no? El acuerdo de admisión es un procedimiento intraprocesal, un acto intraprocesal que no es definitivo y firme. ¿Qué pasó en este asunto? Los actos de carácter adjetivo, ¿no?, que impulsan el proceso, que son procesales por sí mismos, no tienen una naturaleza que afecte de manera irreparable los derechos, solo son la posibilidad de que en algún momento eso pueda ocurrir, ¿no? Porque podrán ser tomados en cuenta en la resolución. Entonces, las afectaciones serán cuando se dicte la resolución, y entonces ahí sí ya te podrá imponer una sanción o decir que incurriste en alguna conducta, ¿no? Entonces, ordinariamente, dice, los actos emitidos al interior de un proceso administrativo sancionador, aquí dice eso, no fue mi confusión, forman parte de una serie de otros actos que buscan una resolución definitiva, y esta es la que te puede afectar, ¿no? Dice, ahora, tratándose de la competencia y de la definición de la vía, esta regla acepta excepciones. Cuando estos actos procedimentales previos a la resolución son definitivos, o sea, siempre que por sí mismos limiten, prohíben de manera irreparable el ejercicio de prerrogativas o derechos político-electorales, y entonces aquí justamente los acuerdos de admisión y acumulación controvertidos pueden generar esa afectación, y dice, a ver, aquí, digo, establece esa excepción, sí son susceptibles de generar una afectación a los derechos sustantivos, dice concretamente al derecho de debido proceso, ¿no? O sea, siempre cuando tenemos como la regla general hay que buscar las excepciones, ¿no? Si fueran ustedes abogados, no, pues es que contra eso no procede, a ver, espérame, en general no procede, pero vamos a ver si en el caso en concreto puede haber alguna cuestión que haga que se actualice alguna situación excepcional, ¿no? Entonces hay que analizar bien el caso en concreto. Entonces, determinar la competencia de autoridad federal local, la vía procedimental, ¿no?, vía ordinaria, vía especial, puede generar un daño en la afectación, ¿no? Puede decir, dice aquí, o sea, sí es importante determinar la vía y determinar la competencia, repercute en que se imponga una sanción por una autoridad incompetente, cosa que dijimos, la naturaleza administrativa, la naturaleza sancionadora, también penal, pues si un juez no penal me impone una sanción, esa sanción no puede producir efectos. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Y también lo mismo, la vía especial o la vía ordinaria tiene otro tratamiento jurídico, tiene otra temporalidad, ¿sí? Entonces, bueno, este acuerdo de admisión dice, las causas que lo sustentaron no pueden ser planteadas por la recurrente para evitar la instauración del procedimiento.
tienen una determinación que sí afecta a su esfera jurídica, ¿no? Entonces, bueno, proceden los recursos, y aquí está la oportunidad, la forma, ¿sí? Aquí igualmente la legitimación, tiene este carácter, que acuerdos de inicio y acumulación y medidas cautelares, ¿no? Y ya vimos por qué en este caso sí hay un interés jurídico y sí hay una afectación por la elección de la vía y por la competencia, ¿no? Entonces, ¿qué busca? Que se revoquen los actos, que se deje sin efectos ante lo actuado ante la autoridad responsable y que se emitan, medidas provisionales para salvaguardar sus derechos político-electorales, ¿no? En tanto se resuelva la controversia. Dice, no debe acumular un procedimiento con otro, porque no dice a su consideración, no se actualiza conexidad. La conexidad de la causa es importante, ¿no? No basta con que sea la misma persona, ¿no? Y además, la vía no es el procedimiento especial sancionador, además de que se viola el principio de inocencia en su perjuicio, ¿no? Las figuras del derecho penal también son importantes en este caso, ¿no? Entonces, bueno. Hay una jurisprudencia que habla del jus puniendi electoral y que tiene que ver con el ejercicio del aparato del poder del Estado, y hay otro que vincula a las disposiciones de derecho administrativo con derecho penal. Bueno, entonces, aquí, si están apegados al derecho o no los acuerdos impugnados, ¿sí? Aquí está la parte de ya me voy a brincar nada más a de la resolución, pero sí es importante, a ver, si el acto está emitido por una autoridad competente o es fruto de otro acto que tiene ese vicio, les puede negar, o sea, no puede surtir efectos, ¿sí? Si yo como autoridad advierto que hay un acto derivado del cual, bueno, un acto que produce efectos en la vida jurídica, pero que fue emitido por una autoridad competente, ese acto no puede surtir efectos en la vida jurídica, ¿no? Igualmente, la legislación en materia, las facultades que tienen tanto los OPLES como el INE, dependiendo de la infracción, de las circunstancias. Pues, bueno, ese es el marco legislativo, el marco legal. ¿Cómo se establece la competencia de las autoridades locales en los procedimientos especiales sancionadores? Esto ustedes ya lo conocen, entonces no me detengo en esto, pero bueno, aquí tenemos los requisitos, ¿no? Digo, obviamente, esto que ya conocen, una vez ya conociendo cuáles son las reglas de los procedimientos, cuáles son sus características, se convierten en argumentos sustantivos, es decir, se convierten en derechos subjetivos públicos que yo hago valer en un recurso de revisión si yo digo que no se ciñó a las reglas del procedimiento, ¿sí? Por eso conviene tanto conocer las reglas procedimentales del procedimiento, valga la redundancia, especial sancionador, porque su violación se va a convertir en un derecho que yo voy a reivindicar en el recurso de revisión correspondiente, ¿sí? Bueno, entonces aquí esta cuestión es para determinar la competencia, la distribución, y entonces las autoridades tendrán que, igualmente, atender a las particulares del asunto, al ámbito y el tipo de infracción, ¿no? Entonces, bueno, es fundado, dice el agravio de la recurrente, porque la unidad técnica de lo contencioso electoral no tiene competencia para conocer estas irregularidades electorales a partir de elementos probatorios que revelan una, dice, incidencia en el ámbito local. ¿Sí? Es decir, se determina abrir este cuaderno de antecedentes, se integran diversas constancias, se ordena la certificación de hechos. Las servidoras públicas que presuntamente cometen estos actos, que presuntamente entregaron diversos artículos, y con esas diligencias se determina iniciar de oficio el procedimiento especial sancionador, ¿no? La autoridad responsable considera que las conductas vulneran esto que ya habíamos visto, ¿no? El artículo 134, con relación a el uso de recursos públicos, ¿no? Dice, bueno, una serie de cosas, pero efectivamente la competencia para resolver y conocer le compete a las autoridades locales, no a la federal. Puede haber elementos para instalar un procedimiento especial sancionador, pero tiene que ser la autoridad competente. Entonces, en ese caso, estamos viendo una excepción a la regla de que las admisiones no son susceptibles de ser impugnadas. Digo, eso es importante saberlo también, ¿no? Entonces, bueno,
Se advierte que bueno, aquí los criterios, ¿no? Para saber si actuaron de conformidad conforme a derecho, ¿no? Al iniciar el procedimiento, al iniciar oficiosamente el procedimiento especial sancionado, es que dice procedimiento oficioso. Y entonces, bueno, una serie de conductas que se le atribuyen, ¿sí? Principio de oficialidad, ¿no? No necesito una denuncia. ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Sí? Aquí hay una serie de criterios establecidos al respecto, pero acá lo más importante, bueno, aquí seguimos viendo, ¿no? Competencia sobre el conocimiento de algunos asuntos cuya materia tenga que ver con la violación del 134. Entonces aquí se hace como todo ¿cómo se llama? El análisis jurídico. Dice, hay conductas que pueden incidir o repercutir en los procesos electorales locales, entonces la competencia es de las autoridades locales, independientemente de que se trate de violaciones o presuntas violaciones al 134, ¿no? Entonces, le compete a la autoridad local. Y aquí está, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya hay una relación ¿cómo se llama? Bueno, una serie de cosas relativa a la distribución de competencias. Esto que les decía ayer, perdón, esto no me lo tendría que brincar. Ayer les comenté, ¿no? La importancia de que la autoridad funde y motive su competencia en estos dos ámbitos, ¿no? Material, los asuntos sobre los que me puedo pronunciar. Si yo soy policía de tránsito, no puedo, bueno, soy policía de tránsito de la Ciudad de México, esa es la competencia territorial, no puedo infraccionar a alguien en Morelos, pero siendo oficial de tránsito, puedo imponer multas y siendo oficial preventivo no puedo imponer multas de tránsito, ¿no? O sea, hay delimitaciones independientes. Bueno, el presidente de la República no me puede imponer se pasó el alto, que yo soy el presidente, te detengo, no tienes facultades para detenerme, primera. Segunda, no tienes facultades para pedirme mis documentos, porque tendrías que estar amparado por un ¿no? Actos de molestia, artículo 14 constitucional. Y tercero, en todo caso, tampoco tienes facultades para multa, ¿no? Pronunciarte sobre un hecho específico. Hacienda me puede requerir mi contabilidad, pero no puede ingresar a mi casa con una orden de allanamiento para buscar, no sé, sustancias prohibidas, ¿no? Ese le compete a la fiscalía. No quiero poner ejemplos demasiado polémicos, pero bueno, nada más para diferenciar esto. Entonces, también en este caso, tenemos que atenernos a las reglas de la competencia para ver qué autoridad puede, en todo caso, pronunciar un acto que sea o de molestia o de privación, ¿no? Sea de molestia, pues me van a requerir ahí cosas, ¿no? Me van a instaurar un procedimiento en mi contra, o que puede finalmente implicar una multa, ¿no? Entonces, igualmente, aquí está la competencia material, ¿no? Pero además, dice, primero que nada, la competencia territorial no basta para decir que que el INE no es competente, ¿no? Hay otra serie de cosas, hay otra serie de cuestiones relativas a esto. Y bueno, y esta cosa que no hizo el INE relativo a no únicamente la conducta por sí mismo, el ámbito de validez de la misma, pero aquí este es el meollo, ¿no? La naturaleza del encargo. Presidenta municipal de esta entidad federativa, ¿no? Y entonces, aunque la naturaleza de la funcionaria no determina la competencia, sino determinar en qué proceso electoral pueden llegar a incidir los hechos denunciados, ¿sí? Entonces, aquí dice, en el caso, dado los procedimientos que se iniciaron de oficio por el INE, no se sabe cuáles son las aspiraciones de las y los 61 funcionarias públicas denunciadas, ¿no? Dice, este es un elemento adicional para considerar que es el INE quien debe investigar las denuncias, el impacto que pueden tener las infracciones, ¿sí? Elementos para sostener que el impacto que genera la actuación de la servidora investigada en el marco de la crisis sanitaria puede trascender a nivel nacional, etcétera, ¿no? Aquí establece todos los elementos. Entonces, vamos a seguirlo, nada más para ver los resolutivos. Entonces, que sea el INE y la sede especializada quienes conozcan este procedimiento, ¿sí? Ay, no, perdón, este es el voto particular, discúlpenme, es que aquí me había
me había pasado de largo. Pensaba los resolutivos, porque aquí ya me fui a otra cosa. Entonces, decíamos, ahí va. Se revocan los acuerdos impugnados, notifíquese como en su derecho corresponda, y entonces, miren, aquí no se puede ordenar la medida cautelar o de protección, por un lado. Luego, por otro lado, se revocan los acuerdos controvertidos y se ordena que se remitan las constancias al OPLE de Chiapas, ¿sí? Aunque no proceda una medida cautelar como se habían solicitado, ¿sí? Entonces, bueno, aquí la controversia, y bueno, estuvo bien que me adelantara un poquito en el voto particular, porque entonces no quedó claro, o sea, bueno, se resolvió por mayoría de votos que tendría que tramitarse en lo local, ¿no? Por el ámbito de validez, por el ámbito de competencia de la persona que había sido denunciada, o bueno, que había sido instalada de oficio la medida, el procedimiento especial sancionador. No obstante, la consideración de una minoría de magistrados, eso no bastaba para determinar la competencia, porque ese hecho, dado que las y los servidores públicos que participaron en esa supuesta entrega de material prohibido, podía tener trascendencia más allá del estado de Chiapas, ¿no? Y que por lo tanto tendría que conocer el INE, ¿no? Pero aquí de lo que se resolvió es que la competencia material y la competencia territorial tendría que ser por el OPLE únicamente, ¿no? O sea, era una cuestión relativa a el orden local. Entonces, bueno, eso nada más para establecer la excepción a la regla de la admisión cuando se trata de competencia por los efectos que puede producir, más allá de la resolución en específico, sí podemos encontrar ciertos actos que sean susceptibles de ser controvertidos, ¿no? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Nada. Sí, Nayeli, por favor. Buen día. No sé si Buenos me días. escuche. Sí, sí. Casi ya no tengo batería, pero bueno. Yo tengo una pregunta, bueno, no sé si sea pregunta, reflexión, no sé, pero es que miren, yo me voy sobre la base de la jurisprudencia del 12-2015, que es la de los elementos para determinar la propaganda personalizada. Sí. He visto que la autoridad instructora, al momento de integrar el expediente, vincula a los titulares de comunicación social y al coordinador de producción, Sí. por la posible participación, obviamente, en los hechos denunciados, ¿no? Los tribunales, en muchas ocasiones, al no haber la concurrencia de esos tres elementos, y máxime que no hay uso indebido de recursos públicos, determinan un análisis sobre estas dos titularidades, la de social y la de producción. Pero mi pregunta estriba en que, ¿a qué fin práctico lleva a vincular a estas dos personalidades, por decirlas de alguna forma, al procedimiento, si la jurisprudencia es muy clara en el sentido de que debe de ser manifestaciones explícitas e inequívocas de llamamiento al voto? Entonces, no sé si mi razonamiento va más allá en el sentido de que ellos realizan un trabajo intelectual y material, mas no están haciendo una manifestación expresa a la ciudadanía. Si bien es cierto que ellos a lo mejor se encargan de la proyección, de incluir en el guión el video, la canción o algo que tenga que hacer, pues también tendría que hacerse un llamamiento al secretario particular del gabinete, porque es el que se encarga de determinar o aprobar ciertas actividades de las coordinaciones, a los camarógrafos, al guionista. Entonces, es ahí donde no entra mi lógica, ¿no? Si ya los tres, no hay concurrencia en los tres elementos, y tampoco está el elemento más importante, que es el uso indebido de recursos públicos, pues ellos realizan un trabajo de manera, o sea, un trabajo que no incide en el proceso electoral. Bueno, ellos son los responsables finalmente de los mensajes y en buena medida de su contenido. Claro, la responsabilidad en términos del procedimiento especial sancionador no recae en ellas o en ellos, ¿no?
Sin embargo, al ser quienes lo producen, al ser quienes lo difunden, al ser quienes de alguna manera determinan su contenido, es que se les vincula para su conocimiento, ¿no? O sea, para decir, bueno, hay una pauta, en todo caso, a la que te debes de ceñir, y para efectos de cuando tú produzcas comunicación gubernamental, tengas conocimiento de cuáles son esos lineamientos. No sé si le respondo la pregunta concretamente de por qué. Pues no tendría, bueno, entonces mejor que las sentencias salgan en el sentido de darle vista y no vincularlos al procedimiento, porque ¿sobre qué base? ¿Sobre sus actividades? Para que en lo sucesivo, en caso de que sea así, se abstengan, suponiendo que así sea, de realizar. O sea, se le dan una serie de pautas, ¿no? Y se les vincula únicamente porque tienen una relación directa con el hecho que se controvierte, con el hecho de que se resuelve. Entonces, es como cuando dicen, se vincula al Congreso para que lleve a cabo una serie de acciones. Acá también se les vincula para que lleven a cabo una serie de acciones o para que tengan en cuenta que en lo sucesivo, en la propaganda que difundan, que realicen, pues tengan en cuenta estos lineamientos. O sea, están vinculados en ese sentido jurídicamente porque de esa manera se establece una relación entre lo resuelto y lo que en lo sucesivo deberán de realizar. Pero no vinculados directamente por la comisión de las infracciones. No. No, la infracción la comete el funcionario público, la infracción la comete el servidor público. Ellos simplemente, como son los productores, son los que realizan a cabo el mensaje, se les dan una serie de pautas para que tengan una directriz. Pero no, las sanciones no van para ellas, para ellos. Sí, es que, perdón que sea insistente, pero como no, son muchas sentencias que leí la semana pasada porque me surgió esa duda de por qué se les vincula y todavía en la parte inicial de la sentencia dice la inexistencia de la infracción atribuida a, o sea, directamente hacia ellos. O sea, yo entiendo que el titular ejecutivo, pues sí debe de ser mencionado, pero pues en ellos nada más sería como mera puntualización, como usted está diciendo, y no como muchos tribunales erróneamente manejan, ¿no? Como haber cometido la infracción. Bueno, a ver, hay una cierta responsabilidad de los titulares de comunicación social porque finalmente también ellos generan el contenido. Mira, la verdad es que tendríamos que irnos al caso en concreto. Voy a responder así como abogado formalista para dar una respuesta concreta de por qué aquí se le vinculó. En general, la vinculación, decimos, puede haber dos cosas. Puede haber que haya una responsabilidad en la difusión de una serie de pautas, si es que se hizo así como sucedió con el ejemplo que vimos de Canal 11, ¿no? Que fueron se controvirtió esa parte y todo, pero bueno, en principio podría haber una responsabilidad por aquellos que difunden. Los medios oficiales, ¿no? O los canales oficiales tienen sus propios canales de difusión. Entonces, podría haber situaciones en las que existiese algún tipo de responsabilidad. Cuando se vincula, en algunas ocasiones, es para darle unas ciertas pautas para que hagan o dejen de hacer en lo sucesivo, para que tengan en cuenta cuál debe ser el contenido de los mensajes y para que se abstengan, en caso de que sea así, de reproducirlos, ¿no? Muchas gracias. Pero sí sujetándolos al marco jurídico. No nada más es de darle vista, pues, para que sepas, ¿no? Para tu conocimiento, sino no, aquí hay una obligación, ¿no? De la que también vas a ser parte en lo sucesivo cuando desempeñes tu labor, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cuestión, pregunta, comentario? Bueno, pues gracias. Espero que les haya resultado de interés, que se hayan resuelto algunas de sus dudas. Nos vamos a ver la semana que entra para la clase de medidas cautelares. Entonces, pues bueno, nada, que tengan un feliz fin de semana y que disfruten el viernes. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, Alonso. Hasta luego, gracias.